Hola, buen día, Fern Creek. Buen día. Qué gusto verlos. Saben, hay ciertos días en los que el tiempo simplemente parece avanzar día tras día, ¿verdad? Pero hay otros días, de verdad, hay otros días en los que el tiempo no solo avanza, el tiempo da un giro, como la historia gira, como el 4 de julio de 1776, 13 colonias declaran su independencia, o el 6 de diciembre de 1865, se abolió la esclavitud con la 13ª enmienda, o el 11 de septiembre de 2001, el terrorismo, vaya, simplemente cambia el mundo. Y en esos días, no sé, ya saben, recuerdan exactamente dónde estaban el 11 de septiembre, pero no sé si, mientras veía que todo eso pasaba frente a mis ojos, si entendía del todo el peso real del momento, pero el tiempo cambió por completo, la historia cambió para siempre. Hubo un antes y hubo un después. Y cuando llegamos hoy a Éxodo capítulo 12, es uno de esos días. Éxodo capítulo 12 trata sobre el giro de la historia, el cambio. Hubo un antes y hay un después. Dios ha derramado 9 plagas sobre Egipto. Faraón todavía tiene su corazón endurecido. Y Dios dice que viene una plaga más, la muerte del hijo primogénito. Y dice, Dios dice que esto va a cambiar. Así que hay una gran ola de impulso creciendo en este capítulo y es más que solo datos. Voy a compartir muchos datos con ustedes hoy, pero espero y ruego que en medio de los datos, en medio del conocimiento, su corazón nunca olvide lo que vamos a tratar hoy, porque es poderoso. Te cambia la vida. Así que, ¿me acompañarían en la oración que decimos cada domingo, mientras Dios usa un vaso imperfecto para entregar su palabra perfecta? Oremos y pidamos al Espíritu Santo que hable a cada uno de nuestros corazones. Hagan esta oración en voz alta conmigo. Padre, al abrir tu palabra, abre mi corazón. Espíritu Santo, enséñame, aliéntame, convénceme, sáname. Estoy listo para escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Entremos de lleno en esto. Abran su Biblia, enciéndanla. Éxodo capítulo 12. Miren lo que dice el primer versículo. Miren lo que Dios dice. Dios dice, de ahora en adelante, pues viene la muerte de los primogénitos. Dios dice, de ahora en adelante, este mes será para ustedes el primer mes del año. Y lo que aprendemos es que Dios le dice a Moisés que esta noche en que vendrá el ángel de la muerte será tan trascendental, será tan épica que les voy a pedir que cambien la forma en que miden el tiempo. Como que antes de esta noche, medían el tiempo de una forma, voy a cambiar su calendario y para siempre medirán el tiempo de forma distinta. Porque en esta noche, cadenas de esclavitud de 400 años se romperán en esta noche. Faraón finalmente se dará por vencido en esta noche. Dios va a enviar un mensaje que resonará por toda la eternidad. Y este es el mensaje. La liberación llega a los cubiertos por la sangre del Cordero. Y eso es lo que vamos a aprender. Éxodo capítulo 12. Es el capítulo más largo del libro. Tiene 59 versículos. ¿Trajeron su almuerzo? No hay tiempo para aterrizar ese avión. Así que resumiré Éxodo capítulo 12 con 2 palabras. Primera palabra, juicio. Este capítulo 12 enseña que la muerte viene. Décima y última plaga. Cada hijo primogénito, cada hijo egipcio primogénito, cada hijo hebreo primogénito. Los hebreos no van a estar exentos de esta plaga. Leemos sobre las 10 plagas. A veces los hebreos estaban exentos. A veces no lo estaban. En la 10ª plaga, al morir el primogénito, no estaban automáticamente exentos. ¿Por qué no estaban exentos? Bueno, avancemos rápido al libro de Jueces cuando los hebreos entran en la tierra prometida. Josué, ya saben, en el libro de Josué aprendemos algunas cosas. Miren, Josué 24:14. Josué dice, ahora teman al Señor y sírvanle con toda fidelidad. Desechen los dioses que sus antepasados adoraron más allá del río Éufrates y ¿en dónde? Egipto, en Egipto. Así que había hebreos y temerosos de Dios que adoraban a los dioses de Egipto. Dios dice que con la 10ª plaga, la muerte del primogénito, el ángel de la muerte, estoy dictando juicio sobre todos los que adoran a los dioses de Egipto. Así que, de nuevo, el primogénito morirá. Ahora, si eres un hijo primogénito, ¿podrías levantar la mano? A ver, hijos primogénitos, enséñenme sus manos, miren a su alrededor, miren a su alrededor. Si eras hijo primogénito, ya tuvieras 12, 50 o 90 años, tu nombre estaba grabado en el libro de juicio de Dios. Así,
Vemos el juicio en el capítulo 12. Sin embargo, hay otra palabra que describe el resto del capítulo. Es la palabra gracia. Gracia. Dios dice en este capítulo 12 a cualquiera que quiera escuchar, egipcio, hebreo, no importa. Dios le dice a cualquiera que quiera escuchar, hay una salida para esto. Hay una manera en que tu primogénito puede ser salvado. Y quiero mostrarles, miren algunos de los versículos del capítulo 12 sobre lo que podrían hacer para escapar del ángel de la muerte. Miren el versículo 3, el 10º día del mes, elijan una oveja o una cabra y cuídenla. Versículo 4. Si su familia es demasiado pequeña para comprar una cabra, júntense con su vecino. Versículo 5. Será un macho de 1 año, sin defecto. Versículo 6. El día 14 del mes, deben matarlo al atardecer. Versículo 7. Tomen la sangre, úntenla en los postes y en el dintel, el marco superior de su puerta. Versículo 8. Coman la carne asada con hierbas amargas. Versículo 9. No lo coman crudo, no lo hiervan en agua. Cocínenlo así, hácenlo al fuego. Versículo 10. No dejen nada, quemen el resto. Así que hay todos estos detalles locos que deben seguir, para prepararse y salvar a su hijo primogénito. Porque miren lo que dice el versículo 12. Esa noche, después de que Dios les da todos los detalles de qué hacer, tomen la sangre, úntenla en la puerta, así debe verse el cordero, así debe ser. Versículo 12. Esa noche pasaré por Egipto. Heriré a todo primogénito, a todo animal macho primogénito en la tierra de Egipto. Ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Ahora miren esto. ¿Por qué deben hacer todo esto? La sangre será una señal para ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré por alto. Dios dice que hay una salida. Tomen este cordero. Así será, pongan sangre en su puerta, quédense bajo la sangre del cordero. Al llegar a su casa, si veo la sangre, pasaré de largo y su primogénito se salvará. Y al leer esto uno piensa, qué peculiar, qué extraño, de verdad. ¿Por qué tanto detalle específico? ¿Por qué no ya saben, una vaca? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser un cordero? ¿Por qué de 1 año? ¿Y por qué sin defectos? ¿Por qué hay que meterlo en casa y cuidarlo por 5 días? ¿Por qué tomar la sangre? ¿Por qué eso? Les diré por qué. Me salté el versículo 11. El versículo 11 es el por qué. ¿Por qué todas estas peculiaridades? ¿A qué tantos detalles? Vean el versículo 11. Es la Pascua del Señor. ¿De quién es la Pascua? Del Señor. Sí, no es de ellos. Dios dice, escuchen con atención, hago esto porque es mío. Y les diré cómo hacerlo porque me importa mucho cómo lo hagan. Quiero mostrarles que cuando Dios pide hacer algo así, tiene sus razones, ¿verdad? No es al azar. Dios tiene una razón para todos estos detalles. Déjenme explicarles por qué les pidió hacerlo de esa manera. Un padre sube a un monte llamado Moriah. Sube con su hijo pequeño. Y suben a la cima de este monte porque Dios los llamó a ofrecer un sacrificio en la cima del monte Moriah. Y mientras suben el monte, el niño mira a su padre y dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y el padre siente desconcierto en su corazón porque el sacrificio es en realidad su hijo. Dios pidió a Abraham sacrificar a Isaac en ese monte, pero el padre solo dijo, Dios proveerá. Y vaya, Dios sí proveyó, ¿verdad? Porque la vida de Isaac se salvó porque un cordero se enredó en un matorral y Dios dijo, toma ese cordero y ponlo en el lugar de Isaac. Así que Abraham sacrificó en la cima del monte Moria un cordero sustituyó, un cordero salvó, un cordero redimió a un hijo, a una persona. Aquí en el libro del Éxodo, el ángel de la muerte se acerca. Viene por todos, cada hijo primogénito, cada madre, cada padre que tuviera un hijo. Oigan, su hijo iba a morir, pero se ofreció un cordero. Un cordero tomó su lugar, su sangre se untó en los marcos de las puertas y cada familia que se quedó estuvo bajo la protección de ese cordero. Un cordero salvó y sustituyó a la familia. Llegamos a Levítico. Y en el libro de Levítico había un día al año, Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote tomaba un cordero. Y tomaba un cordero y sacrificaba a ese cordero y tomaba la sangre de ese cordero y la rociaba sobre el altar de la presencia de Dios.
rogándole a Dios que perdonara a su nación por sus pecados. Y en ese día un cordero sustituyó a una nación. Después de Levítico, a través de las páginas del Antiguo Testamento, se escucharon susurros de otro cordero. Jeremías nos dijo que él sería un cordero manso. Isaías nos dijo que sería llevado como un cordero al matadero. Y un día, un hombre llamado Juan bautiza personas, preparándolas para que llegue el Mesías. Y levanta la vista y ve a este hombre entrando al agua y escuchen lo que le dice a todo el que quiera oír. Miren Juan 1:29. Él dice, miren, ¿acaso dice un cordero? ¿Qué es lo que dice? El cordero. El cordero de Dios. Miren, el cordero de Dios que quita los pecados ¿de quién? Del mundo, ¿verdad? En el monte Moria. Un cordero salvó a un hijo. En Egipto, un cordero libró a una familia. En el Yom Kippur, un cordero representó a una nación. Pero este tipo, Juan, levanta la vista un día y no dice un cordero. Dice, es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que este cordero no ha venido solo por un hijo, o solo por una familia, o solo por una nación. Este cordero ha venido por el mundo entero. Este cordero ha venido por ti. Lo que quiero que entiendan es que siempre se ha tratado del cordero. Siempre se ha tratado del cordero. Observen cómo el cordero de la Pascua. Esto es tan intenso. Observen cómo miles de años antes de que naciera Jesús, observen cómo Dios nos estaba preparando para el cordero. Observen cómo el cordero de la Pascua prefigura a Jesús. Permítanme retroceder. Vayan a Éxodo 12, miren el versículo 5. El animal que deben elegir tiene que ser un macho de un año, así que Dios es muy específico. No elijan una hembra, no elijan uno de 3 o 4 años, un cordero de un año. Ahora no sé cómo, yo no sabía esto. He aprendido más sobre corderos y ovejas de lo que jamás quise saber, ¿verdad? Los corderos, las ovejas viven unos 9 o 10 años, así que un cordero de un año era considerado por la gente de aquel entonces como en la flor de la vida, ¿verdad? Ahora, no sé cuándo creen que un ser humano, pregúntenle a su vecino rápido, ¿cuándo creen que un ser humano está en la flor de la vida? ¿Cuándo creen? Y si dicen de los 18 a los 20, voy a decir "bu". ¿Verdad? Los de 18 a 20 años no están en la flor de la vida. Podrían estar en su mejor momento físico, pero mental, emocional y espiritualmente, no tan rápido. En la mentalidad judía, fíjense bien, en la mentalidad judía, en la época de Jesús, en la mentalidad judía, se consideraba que estabas en la flor de la vida a los 30 años. Porque a los 30 años no podías ser sacerdote, no podías servir como sacerdote hasta tener 30 años. ¿Cuándo comienza Jesús su ministerio? A los 30, en la flor de su vida. Así que ambos corderos debían estar en la flor de la vida. Siempre se ha tratado del cordero. Permítanme volver al versículo 5. El animal que elijan debe ser un macho de un año sin que debe estar libre de defectos. No se permite que tenga ninguna mancha. Tampoco puede presentar ningún tipo de rayas o manchas visibles. No puede tener, ya saben, un ojo colgando o una úlcera saliéndole por el costado. Tiene que ser perfecto. Miren, Primera de Pedro capítulo 1. Porque saben que no fue con cosas perecederas como plata u oro que fueron redimidos de la vana manera de vivir heredada de sus antepasados, sino que ustedes, hombre, fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin que mancha o defecto. Así que, amigos, escuchen, ambos corderos debían ser puros. Ambos corderos debían ser sin mancha. No podían tener ningún tipo de imperfección. Jesús es el único venido en carne que nunca ha pecado. Y por eso es el único que puede expiar tu pecado. Porque cualquier otro ser humano que haya vivido ha estado rayado o manchado o moteado, tuvo defectos. Siempre se ha tratado del cordero. Miren cuándo lo eligieron. Esto es genial. Miren cuándo la gente en el Éxodo eligió al cordero. Vuelvan al versículo 3. Digan a toda la comunidad de Israel que el día 10 de este mes, cada hombre debe tomar un cordero. ¿Qué día del mes? El día 10 del mes era el domingo de selección del cordero. ¿Verdad? Digo, uno elige sus equipos el domingo de selección. Ellos tenían el día del cordero, ¿no? El día 10 del mes, ahí es cuando buscas al cordero que vamos a sacrificar para la Pascua, ¿verdad? Ahora el mes se llama el mes de Nisan. No es un coche, ¿de acuerdo? En el calendario judío es el mes de Nisan, ¿sí? Así que vas el día 14 de Nisan, vas y consigues un cordero y lo traes a tu casa.
y lo traes a tu casa por 5 días. 10 de Nisan, 11 de Nisan, 12 de Nisan, 13 de Nisan, 14 de Nisan. Lo miras. ¿Por qué lo traes a casa por 5 días? Examinas, tú lo revisas para asegurarte de que no tenga mancha, que no tenga ninguna raya, porque, hombre, ya sabes, si se encuentra alguna impureza, tienes que ir a buscar un cordero nuevo. Así que lo traes y lo examinas durante 5 días. Ahora, esto es crucial. Esto es tan crucial que voy a intentar guiarlos por una línea de tiempo que les va a volar la cabeza. Así que síganme, tienen que seguirme. ¿Cuándo? Muy bien, entonces, hoy es 22 de marzo. ¿Cuándo empieza el 23 de marzo? A medianoche. Nuestros días van de medianoche a medianoche. Así es como van nuestros días, ¿no? En la mente judía, en el mundo judío, no era así como llevaban la cuenta del tiempo. Iban de atardecer a atardecer. Contaban el tiempo diferente, pero síganme. De atardecer a atardecer. Su día terminaba al atardecer y comenzaba al atardecer, ¿verdad? Así que de atardecer a atardecer, fíjense. Jesús entra en Jerusalén. Vamos a celebrar el próximo domingo, el Domingo de Ramos. No lo llamaron Domingo de Ramos cuando entró en Jerusalén aquel primer día, ¿no? Pero él entra el domingo. Les voy a dar la fecha. Es el 9 de Nisan, 9 de Nisan. Él entra en Jerusalén el 9 de... Ahora, ¿cuándo empieza el 10 de Nisan? Díganme, al atardecer, ¿verdad? Así que él cabalga el día 9. Al atardecer se convierte en 10 de Nisan. Él está en Jerusalén el día de la selección del Cordero. Entra en la casa de Dios como el Cordero de Dios. Se presenta como el Cordero del sacrificio. Cuando llega el atardecer es 10 de Nisan. Ahora él se va a retirar. Se retirará de nuevo a Betania, a la casa de María, Marta y Lázaro, pero pasará la noche allí. Así que día número 2, el 10 de Nisan, ¿verdad? Él regresa a Betania. El lunes todavía es 10 de Nisan. ¿Qué vemos a Jesús haciendo? Purificando el templo en ese día. Así que está siendo examinado, está siendo vigilado, está siendo interrogado. Todo el mundo lo está observando. Luego el lunes tras el atardecer es 11 de Nisan, vuelve a Betania. El martes todavía es 11 de Nisan. ¿Qué hace él? Él enseña en el templo. ¿Qué es lo que está siendo examinado? Está siendo probado, está siendo interrogado, está siendo vigilado. El martes tras el atardecer es 12 de Nisan, vuelve a Betania. El miércoles todavía es 12 de Nisan durante el día. Lo que vemos durante ese día, el complot para arrestarlo. Ahí es cuando se reúnen y dicen, nos vamos a deshacer de Jesús ese miércoles. El miércoles tras el atardecer, el 13 de Nisan, vuelve a Betania. El jueves, el 13 de Nisan durante el día, ¿qué hacen ese jueves? Se están preparando para la última cena. Se están preparando para la cena de Pascua, ¿verdad? Y luego vemos el jueves tras el atardecer, es 14 de Nisan. La última cena, es arrestado, los juicios. Y luego el viernes, hombre, es el 14 de Nisan. Ahí es cuando va a ser azotado. Él va a ser crucificado. Él va a morir el 14 de Nisan. Ahora, de nuevo, sigan conmigo, sigan conmigo. Cuando haces las cuentas, él es examinado por 5 días. Él entra en Jerusalén, en la casa de Dios, y es examinado por 5 días. Los fariseos lo examinarán. Los saduceos lo van a interrogar. Herodes, el rey Herodes, lo va a estudiar. Los abogados lo van a interrogar. ¿Y qué es lo que encuentran? Vean lo que sucede. Miren Mateo 26:59. Los jefes sacerdotales y todo el Sanedrín buscaban pruebas falsas contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no hallaron ninguna, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Lo interrogan. ¿Qué encuentran? Nada malo. No hay mancha, no hay defecto. Cuando Pilato, ¿recuerdan esto? Cuando Pilato entrevista a Jesús, cuando traen a Jesús ante Pilato, ¿recuerdan lo que dijo Pilato? Miren Juan 19:4. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se lo traigo afuera para que sepan que no hallo en él ningún delito. Solo les estoy mostrando. Durante 5 días, ambos corderos debían ser examinados. Ambos corderos debían observarse para probar que no tenían mancha ni falta. Amigos, siempre se ha tratado del cordero. Vean Éxodo 12:6. Así que cuídenlos por 5 días, tráiganlos el día 10, cuídenlos hasta el día 14 del mes, cuando todos los miembros de la comunidad de Israel deben sacrificarlos. Así que el sacrificio de los corderos ocurrió el 14 de Nisan. ¿A qué hora? Al anochecer. Ahora al anochecer. Esto es el hebreo, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, Éxodo dice, el 14 de Nisan al anochecer se sacrifican corderos. Tengo curiosidad porque esto me intrigaba. Cuando escuchas la palabra anochecer, ¿verdad? No pienses en la película, ¿está bien?
¿En qué momento del día la palabra anochecer? Pregúntale a tu vecino, ¿qué momento imaginas con el anochecer? ¿A qué hora del día es anochecer? Saben, cuando leí esto pensé, anochecer, creo que el anochecer es como cuando oscurece, está oscuro, como un poco oscuro, como entre la noche y la oscuridad, ¿no? Como tal vez como las 6, 7, 8. Pero leemos hebreo, no inglés. En hebreo, la palabra anochecer significa entre las noches. La palabra hebrea para anochecer significa entre las noches. Ahora, cuando de nuevo te sientas por un minuto y dejas que esto te cale, anochecer entre las noches aquí, eso es como la tarde. Eso es por la tarde. Así que les muestro que aquí está lo loco. El 14 de Nisan en la ciudad de Jerusalén comienzan a matar y a todos los corderos pascuales en el templo por la tarde. Al atardecer es cuando sacrifican a todos esos corderos, el 14 de Nisan. ¿Alguien aquí sabe a qué hora muere Jesús en la cruz el 14 de Nisan? Déjenme que se lo muestre. Miren Lucas capítulo 23. Era ya cerca del mediodía. Jesús está en la cruz. Cerca del mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde, porque el sol dejó de brillar. El velo del templo se rasgó. Jesús gritó, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Lo ven? El 14 de Nisan, en el día en el templo, los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en una cruz. El Cordero de Dios estaba siendo sacrificado por todos los pecados del mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No hay casualidad, no hay... Dios está disponiendo todo. Siempre se ha tratado del Cordero. Miren esta instrucción tan extraña. En Éxodo 12 leemos sobre el Cordero de Pascua preguntándonos el porqué de estos detalles. ¿Por qué todas las horas específicas y, ya saben, fechas y días? Miren esta cosa tan extraña que encontramos en Éxodo capítulo 12. Miren el versículo 46. Mientras preparan el cordero, debe ser comido en una sola casa. No deben sacar nada de la carne fuera de la casa, ni deben hacer ¿qué? Quebrarle ningún hueso. Qué peculiar, qué extraño. Digo, el animal está muerto. O sea, ¿a quién le importa si rompes un hueso mientras intentas? No. Al preparar el cordero, debes asegurarte de que no se le rompa ningún hueso. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, miren Juan, capítulo 19. Miren esto. Jesús está en la cruz. Está crucificado entre dos ladrones. Miren esto. Vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, los romanos inventaron la crucifixión. Era algo horrible. Y cuando una persona estaba siendo crucificada, inhalar era la parte más fácil. Era el exhalar. Exhalar era difícil. ¿Por qué? Porque tenías que impulsarte. Inhalar puedes hacerlo de cualquier forma, pero al exhalar tenías que impulsarte. Cuando estás crucificado con las manos y pies clavados a un madero, impulsarse resultaba muy difícil. La gente podía durar días en una cruz, así que para acelerar esto, les quebraban las piernas para que no pudieran ¿qué? No podías impulsarte, no podías respirar. Cuando le quebrabas las piernas a alguien, eso acababa rápido. Se rinden. No le quebraron las piernas. ¿Por qué? Juan no lo dice. Miren el versículo 35. Juan dice, miren, el que lo vio, Juan es el único discípulo que está en la cruz. Juan no huyó. Así que el que escribe esta carta estaba en la cruz viendo cómo pasaba todo esto. Así que él es el que lo ha visto, él es el que está testificando. Su testimonio es verdadero. Él sabe que está diciendo la verdad. Juan dice, estuve allí, doy fe de que escribo la verdad para que crean, pues esto sucedió para cumplir la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Se trata del Cordero. Éxodo capítulo 12 trata sobre un cordero de Pascua, pero se trata del Cordero, el Cordero de Dios que ha de venir. Miren esta cosa tan peculiar. Les recuerdo de nuevo, miren el versículo número 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cruzaré Egipto esa noche hiriendo a cada primogénito, hombre o bestia, y juzgaré a todos los dioses egipcios, yo Jehová. Pero aquí vamos de nuevo, miren. Y la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre,
pasaré de largo sobre ustedes. Evitarán la mortandad al herir a Egipto. Dios dice que no se trata solo del cordero, es la sangre del cordero. Se trata de la sangre del cordero, ¿no? No bastaba el cordero, debías aplicar su sangre y permanecer bajo ella. Para que la muerte pasara de largo, debías marcar tu casa. Es una declaración pública. Estamos bajo la sangre del cordero. Miren primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigos, Éxodo capítulo 12, desde ese momento siempre se ha tratado del cordero. Y esa noche en Éxodo capítulo 12, el dominio de Faraón será quebrantado y los hebreos van a salir de Egipto tras 400 años de esclavitud. Pero ya saben lo que pasa, ¿verdad? Hablaremos de ello después de Pascua. ¿Qué sucede? El faraón cambia de opinión. Dice, no, tráiganlos de vuelta. Y enviará a todo su ejército tras este pueblo que ha dejado su país. Y en poco tiempo, ¿dónde están los hebreos? Están a la orilla del Mar Rojo. Están atrapados. Están como en un callejón sin salida. Tienes un muro de agua frente a ti y un ejército masivo detrás. Y Dios hace lo imposible. ¿Qué hace Él? Divide el mar. Lo divide justo en dos. Y los hebreos caminan por el agua, con muros de agua a ambos lados. Y luego siguen caminando por el agua. Llegan al otro lado. Los egipcios los persiguen y Dios desploma el agua. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él recuerda ese momento de cruzar el Mar Rojo. Y vean cómo lo plantea. Miren, 1 Corintios 10. Dice, todos fueron bautizados. Palabra extraña, ¿no? Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Pasaron por un bautismo. La gente bajó hacia el agua. Aún eran esclavos. Entraron al agua como esclavos. Salieron del agua como personas libres. Y eso hace que hoy sea tan especial. Estamos en Éxodo capítulo 12 para el día de decisión. Vaya, el bautismo importa. El bautismo importa. Escúchenme, no es una tradición. No es una señal externa de una gracia interna. Y el bautismo, amigos, es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico para cada seguidor de Jesús. Escuchen las palabras de Jesús. Si este fuera el único verso sobre el bautismo, bastaría. Marcos 16:16 dice, el que crea y se bautice será salvo. El bautismo es un dulce momento. ¡Qué dulce! Acaban de ver el bautismo de Jackie aquí mismo. Es un dulce momento cuando un creyente hace la declaración pública que hicieron los hijos de Israel. Estoy bajo la sangre del Cordero. Estoy bajo la sangre del Cordero. El apóstol Pablo lo planteó así. ¿Ignoran que bautizados en Cristo Jesús morimos con Él? Por el bautismo fuimos sepultados con Él para que, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros vivamos una vida nueva. Y es muerte, sepultura, resurrección. Es una tumba y es un vientre. El bautismo es ese momento donde cada creyente baja al agua, tal como hicieron los hijos de los hebreos, esclavizados, oprimidos. Luego sales del agua, tal como hicieron los hijos de los hebreos. Totalmente liberado, totalmente limpio. El agua, escúchenme, el agua no te salva. Esto es solo agua de Louisville. Le digo a todos, no beban el agua, ¿eh? No querrán beber esa. Solo agua normal de Louisville. El agua no te salva, igual que el Mar Rojo no salvó a los hijos de los hebreos. ¿Qué salvó a los hijos de los hebreos? La sangre del cordero, ¿verdad? Pero el agua marcó este momento donde dejas atrás a Egipto. Dejas atrás a Egipto. Y debo creer que hay personas listas para dejar Egipto y bautizarse hoy. Amigos, celebramos al Cordero que sustituyó a Isaac y salvó a una persona. El Cordero cuya sangre en la puerta salvó a una familia. El Cordero que en Levítico fue sacrificado por una nación. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y ha venido hoy por ti. Hoy es el día de la decisión. Tras el servicio habrá una mesa en el vestíbulo. Si no has sido cubierto por la sangre del Cordero ni te has bautizado conectando con la muerte y resurrección de Jesús, ve a la mesa de afuera para inscribirte y decir que estás listo. Te darán una camisa, te darán información. Hoy de 2 a 4 estaremos aquí. El personal estará aquí y vamos a bautizar a cualquiera que esté listo. Así que hoy ruego, espero y ruego. No puedes darme ni una excusa válida de por qué no deberías bautizarte hoy. Dices, bueno, podrías matarme. Si lo hago, irás al cielo. No es para tanto, ¿verdad?
Aún no he perdido a nadie, pero ya sabes, si mueres hoy, vas en camino, ¿de acuerdo? Así que inscríbete hoy para bautizarte. Si ya has sido sumergido, ya has bajado al agua y salido del agua, ya estás bajo la sangre del Cordero. Tal vez hoy digas, ¿lo sabes qué? He estado en Fern Creek. Por un tiempo quiero llamar a Fern Creek mi hogar, como que quiero transferir mi membresía. Habrá esa misma mesa. Pasa por allí y diles, me encantaría. No necesitamos nada de tu otra iglesia, solo ven de 2 a 4, inscríbete allá. Permíteme tomar tu confesión y darte la bienvenida a la familia para esta próxima etapa de tu vida. Al irnos hoy, oremos por todas esas personas que están pensando en tomar una decisión. Tomemos esa decisión hoy. Pero tomes esa decisión o no, nunca, nunca, nunca olvides. Siempre se tratará del Cordero. Permítanme orar. Dios, gracias. Me siento tan inadecuado recorriendo este capítulo 12. Es como intentar explicar un Monet o un Picasso, o intentar ayudar a la gente a escuchar esta hermosa sinfonía creada por alguien como Beethoven. Dios, solo espero y ruego que lo captemos. Siempre se ha tratado del Cordero, el Cordero de Dios que quita. Dios, pusiste esto en marcha miles de años antes de que Jesús pusiera un pie en el planeta. Dios, solo ruego que al tomar la comunión entendamos que no somos salvos porque seamos buenas personas. No somos salvos porque firmemos un cheque. No somos salvos porque sirvamos en un ministerio. Solo somos salvos por la sangre del Cordero. Te damos gracias, Jesús. Podrías haber bajado de esa cruz en cualquier momento. Podrías haber llamado a miles de ángeles y barrerlos a todos. Pero yo seguiría en mi pecado si hubieras hecho eso. Derramaste tu sangre por mí. Derramaste tu sangre por cada persona aquí. Y así, Señor, al tomar la comunión, recordamos eso. Confesamos nuestro pecado. Estamos agradecidos por tu vida. Que este momento sea hoy. Y cada vez que tomemos el pan y el jugo, recuérdanos al Cordero. Lo pido en tu nombre. Amén. Celebremos la comunión juntos.